Hola, hola, ¿qué tal? Te saluda John. En este video continuamos con el desarrollo de un blog personal bastante sencillo. En esta ocasión trabajaremos con la clase de servicio o capa de servicio para el controlador de cuenta y también para el controlador de usuarios que vamos a crear en el próximo video. Adicionalmente también estaremos trabajando con una clase que se va a encargar del envío de correos electrónicos por el protocolo SMTP. Así que vamos a configurar todo eso en esta sesión, en este video. Vamos a dirigirnos a nuestro IDE o editor de código, en mi caso Visual Studio Code, y vamos a empezar. En este caso ya tenemos creada la clase usuario servicio, la creamos en el video anterior, así que hoy directamente nos vamos a encargar en programar todos los métodos que se van a utilizar. Aquí podemos ver que tenemos un error pendiente en cuenta controller. Si buscamos ese error, lo vamos a encontrar directamente en el método login, donde hemos hecho uso de la clase de servicio y el método actualizar token. Así que vamos a programar ese método, evidentemente. Así que aquí debajo del constructor que tenemos en la clase de servicio, vamos a crear un método void que se va a llamar actualizar token. Y evidentemente esto va a recibir el correo electrónico como un parámetro de tipo string, ya que así lo hemos definido aquí en cuenta controller. Podemos ver que automáticamente el error se ha removido porque ya detecta el método actualizar token que recibe un string. Así que ahora sí vamos a programar este método. Como siempre vamos a utilizar las estructuras using, así que creamos una estructura using que use un SQL connection o una variable global que se llame con, pero que esto sí inicialice un SQL connection. Evidentemente esto va a recibir nuestro contexto y nuestro parámetro conexión. Aquí para utilizar SQL connection vamos a agregar el paquete de system.data.sql client y dentro de este using vamos a crear un nuevo using para utilizar el SQL command que vamos a llamar cmd y lo vamos a inicializar. Le vamos a mandar como parámetros el nombre de nuestro procedimiento almacenado, que si no me equivoco se llama actualizar token, pero lo vamos a verificar en nuestro script. Así que vamos a buscar por aquí el método actualizar token. Correcto, así es como lo hemos llamado y va a recibir tres parámetros: el correo, la fecha y evidentemente el token. Así que hay que recordar que este método directamente se va a encargar de actualizar un token ya existente. En el caso de que se haya registrado un usuario o haya creado una cuenta y este usuario no haya procedido a revisar su bandeja de entrada para activar su cuenta a través del token que se le ha enviado, pues este método se va a encargar directamente de actualizarlo para que el usuario pueda activar su cuenta aunque ya se haya vencido su tiempo de activación. Aquí el objetivo es que el usuario pueda activar su cuenta, pero siempre a través de su correo electrónico para que esto nos sirva como un método de validación. Dicho esto, vamos a adjuntar también aquí la conexión a la par de actualizar token, coma y nuestra SQL connection. Debajo vamos a definir el tipo de comando que estamos utilizando. En este caso el command type sabemos que es un procedimiento almacenado, así que lo definimos por acá. Vamos a agregar el paquete system.data a nuestra clase para que no estemos escribiendo mucho en el código, solo command type.storeProcedure, y debajo de haber definido el tipo de comando que vamos a utilizar, vamos a definir los parámetros. En este caso, los parámetros serían nuestro correo, que es lo principal, nuestro correo, y le vamos a enviar el valor, que en este caso sería correo, que lo tenemos aquí arriba. Lo tenemos como parámetro. Listo. Evidentemente teníamos tres parámetros, pero vamos a ir definiendo uno a uno. En este caso ya tenemos definido el correo. El siguiente parámetro sería la fecha. Así que agregamos la fecha. Y en este caso, como le estamos mandando la fecha, nos estamos refiriendo a la fecha de expiración del nuevo token. Y como estamos trabajando 5 minutos de tiempo de expiración para los tokens,
pues tenemos que calcular ese tiempo, tenemos que calcular la fecha de expiración. Entonces, previo a definir ese parámetro, o al menos enviarle un valor, vamos a crear un datetime que vamos a llamar fecha, y esta fecha va a contener el tiempo actual en el que se está actualizando el token más 5 minutos. Así que le vamos a agregar 5 minutos y ahí tendríamos ya definido la fecha de expiración con 5 minutos. Entonces vamos a adjuntar aquí fecha como valor para el parámetro fecha. Listo. El siguiente parámetro sería el token, el nuevo token que vamos a estar insertando en la base de datos. Entonces vamos a definir el token y aquí tendríamos que enviarle nuestro token, que también lo debemos de generar, y esto lo vamos a generar previo a definir el valor de ese token. Entonces vamos a crear una variable global que vamos a llamar token y vamos a crear un token genérico y único de esta forma. Listo, entonces vamos a enviar el token, pero aquí lo vamos a enviar como un string. Listo, ahí tendríamos ya definido los 3 parámetros, así que podemos pasar a abrir la conexión y podemos hacer un execute non-query y cerrar la conexión porque ya la hemos utilizado. Listo. Y aquí debajo obviamente tenemos que enviar el nuevo token a nuestro usuario, tenemos que hacérselo igual, pero para eso vamos a necesitar la clase que vamos a crear en un momento. Así que aquí voy a dejar un comentario para insertar envío de correo, lo vamos a dejar pendiente. Hay que recordar que también en nuestro controlador de cuenta tenemos una sección pendiente para actualizar el correo, entonces bueno, para enviar correo, así que eso lo haremos cuando ya tengamos la clase del correo preparada. Ahora sí vamos a programar otros métodos que nos van a ser útiles ya para otros controladores, como va a ser el de usuarios. Así que vamos a crear aquí un método público que va a ser una lista de nuestros roles. Esta lista la vamos a llamar listar roles. Y nos va a servir precisamente para hacer una lista de los roles que tenemos existentes en nuestra base de datos y así poderlos utilizar al momento de actualizar o crear una cuenta del lado de la administración, se podría decir. Así que, porque vamos a crear también algunos controladores que nos van a servir como gestión de usuarios. Así que aquí adentro, en listar roles, obviamente vamos a agregar la referencia a esta clase rol en nuestra carpeta roles y listo. Listar roles, aquí le puse una acá, lo corrijo y listo, podemos continuar. Vamos a crear una variable global que le vamos a llamar model y en esta variable vamos a crear, la vamos a inicializar como una lista de tipo rol. Listo. Inicializada esa variable vamos a empezar con nuestras estructuras using, como siempre creando ya sea un SQL connection o una variable global. En este caso voy a llamar connection y obviamente lo voy a inicializar como un SQL connection. Y dentro le vamos a definir obviamente nuestro contexto.conexión. Listo. Aquí podemos abrir nuestra conexión y debajo crear la estructura using para nuestro SQL command. Así que aquí creamos nuestro SQL command que vamos a llamar cmd y lo inicializamos enviándole el nombre de nuestro procedimiento almacenado, que se debe llamar listar roles, y obviamente nuestra conexión. ¿Listo? Vamos a verificar que ese procedimiento almacenado realmente se llama listar roles, así que lo vamos a buscar aquí al inicio y aquí está, listar roles es como lo hemos llamado, así que ahí está, listar roles. Continuamos dentro de este using, vamos a definir el tipo de comando que estamos utilizando y en este caso el command type es un procedimiento almacenado. Ahora sí, vamos a
enviarle aquellos parámetros que requiere este procedimiento almacenado. En este caso no se necesitan parámetros, así que directamente vamos a crear una estructura using para utilizar nuestra variable reader, que es la que va a hacer la ejecución de nuestro procedimiento almacenado. Pero en este caso vamos a hacer un execute reader. Y utilizando ese reader vamos a utilizar una estructura while para hacer un recorrido. En este caso, en el caso de que nuestro reader lea datos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una variable que se llame roll y esta va a contener, bueno, la inicialización de nuestro modelo roll y la vamos a llenar. Vamos a llenar roll. Aquí tenemos roll id. Vamos a llenar con primero una conversión a int32 de qué? De nuestro reader y el campo roll id. ¿Listo? También a nuestra variable roll le vamos a llenar el dato de nombre. Le vamos a mandar el valor convirtiéndolo a string en este caso. Siempre nuestro reader y el campo nombre. Listo, ahí tendríamos ya llenado un modelo. Entonces vamos a decir model.add role. Listo. Entonces en nuestra lista de tipo roles ya tenemos un rol agregado y obviamente esto se va a ir agregando fila por fila que haya de registros en nuestra tabla roles. Entonces aquí al final podemos hacer un return de nuestro model. Y ahí está, hemos retornado una lista de roles para poderlos utilizar en otros controladores. Así que hecho esto ya podemos pasar a programar otro método. En este caso vamos a programar un método para obtener el ID de un usuario en específico. ¿Por qué? Nos va a servir para actualizar a algún usuario en específico o para eliminarlo. Así que vamos a crear un método público, public, en este caso de tipo usuario, que vamos a llamar obtener usuario por ID. Y obviamente esto va a recibir un identificador para hacer la búsqueda. Obviamente esto va a retornar un usuario, así que vamos a hacer un retorno usuario. Y aquí al inicio vamos a crear una instancia de nuestro modelo usuario, simplemente inicializado. Listo, ahí se nos van los errores y podemos empezar a trabajar. Siempre con nuestras estructuras using, con un SQL connection. Vamos a llamar con, lo inicializamos, le enviamos nuestro contexto, punto conexión, adentro creamos otro using para crear nuestro SQL command que vamos a llamar cmd, lo inicializamos enviándole el nombre de nuestro procedimiento almacenado. En este caso creo que se llama obtener usuario por ID y obviamente nuestra conexión. Vamos a verificar el nombre del procedimiento almacenado, así que vamos a nuestro script y buscamos ese procedimiento. Muy bien, en este caso veo que no hemos creado ese procedimiento almacenado, así que lo vamos a crear. Aquí siempre en el script lo primero que voy a hacer es conectarme a mi servidor y voy a seleccionar la base de datos sobre la cual vamos a estar trabajando. Listo, así que vamos a crear este procedimiento almacenado. Vamos a hacer un create procedure que vamos a llamar obtener usuario por ID. Así que copiamos ese procedimiento, el nombre lo pegamos y definimos el parámetro que vamos a estar utilizando. En este caso, usuario ID de tipo entero. Aquí simplemente vamos a hacer un select a toda la tabla usuarios donde usuario ID coincida con nuestro parámetro usuario ID. Simplemente eso. Así que ahora sí, ya hemos conectado al servidor y a nuestra base de datos, así que podemos ejecutar este procedimiento, esta consulta. Y listo, ya se ha creado nuestro procedimiento almacenado, obtener usuario por ID.
Así que guardamos los cambios, cerramos y podemos continuar. Así que dentro de este using vamos a primero definir el command type. Procedimiento almacenado. Y vamos a definir los parámetros. En este caso el parámetro sabemos que se llama usuario ID. Y este se va a contener en el identificador que estamos recibiendo como parámetro en este método. Hecho esto, podemos abrir nuestra conexión. Vamos a crear un SQL Data Reader que vamos a llamar RDR, por ejemplo. Y aquí simplemente ejecutamos un reader de nuestro procedimiento. Ejecutado un reader ya podemos hacer una validación. Así que en el caso de que nuestro reader lea datos, si se fijan estamos utilizando un método un poquito diferente al que usamos en los métodos anteriores, en este caso utilizando una estructura if, en otros métodos utilizamos la estructura while, pero lo importante aquí es hacer validaciones. Así que aquí, en el caso de que se lea de nuestro procedimiento almacenado, vamos a utilizar nuestra instancia de nuestra clase usuario, la vamos a inicializar. Y vamos a llenar sus parámetros con valores. Así que dentro de las llaves vamos a llenar esos valores. En este caso, usuario ID va a ser igual a nuestro ID, que ya lo tenemos definido. Luego, nuestro campo nombre va a ser igual a lo que lea nuestro reader y el campo nombre. Esto obviamente lo vamos a convertir a string. Lo mismo para apellido. Campo apellido a string. Luego tenemos el campo correo. También convertido a string. Tenemos el campo contraseña. Tenemos el campo role ID. A este le hacemos un cast a int. Luego, el campo nombre usuario se encuentra en nuestro reader. Columna nombre usuario convertido a string. Luego tenemos el estado de la cuenta, que se encuentra en el campo estado. Esto lo vamos a hacer un cast a tipo de datos bool. En este caso boolean. Luego tenemos el token, RDR, columna token, a string. Y por último el campo fecha de expiración, que está en nuestro RDR, fecha expiración. Esto lo vamos a convertir a datetime, así que podemos hacer un convert aquí al inicio, convert.toDatetime. Tenemos diferentes formas de convertir datos, ya sea haciendo un cast de esta forma, como he hecho este boolean, como he hecho este entero, o haciendo, por ejemplo, en este caso, un boolean, haciendo un convert.toBoolean de todo nuestro reader y la columna, de esta forma. Entonces, diferentes formas de convertir datos. Y ahí tendríamos ya este método, porque hemos cargado nuestra instancia de tipo usuario con todos los valores que requieren sus parámetros y al final estamos retornando esa instancia de usuario. Entonces estamos retornando ese objeto para que en el controlador donde se haga uso de este método y se envíe el parámetro pueda obtener todos los datos que pueda llegar a necesitar. Así que por eso hemos llenado todos los valores, aunque no se vayan a utilizar todos, pero los vamos a tener ahí cargados por si acaso. Y con esto ya tendríamos hecho 3 métodos. Creo que esos 3 métodos son
suficientes por el momento y podemos ver que hemos definido la clase usuario-servicio para proporcionar servicios relacionados con los usuarios del blog personal. Tenemos el método lista roles, que este devuelve una lista de roles disponibles en el blog, utiliza el procedimiento almacenado en la base de datos para obtener los datos de los roles y los almacena en una lista. Luego tenemos este método de obtener usuarios por ID, que ya sabemos que devuelve un objeto de tipo usuario para el usuario con el ID específico. Utiliza también un procedimiento almacenado de la base de datos para obtener los datos del usuario y luego los asigna a un objeto usuario. Y el primer método que programamos, que es actualizar token, que con este método se actualiza el token de seguridad para el usuario con el correo especificado. Utiliza siempre un procedimiento almacenado de la base de datos para actualizar el token y la fecha de expiración del usuario. Y obviamente esto también envía un correo electrónico al usuario con el nuevo token, que eso es lo que vamos a programar en este momento. No debemos olvidar que en el video anterior programamos el constructor de la clase usuario y servicio, que toma un objeto de tipo contexto, que tenemos por acá, que obtiene información de la conexión en la base de datos. Este objeto se utiliza para crear una conexión, una SQL connection, en cada uno de los métodos de la clase. En cada uno de los métodos que interactúan con la base de datos se está utilizando un bloque using. Esto para garantizar que se liberen los recursos de la conexión, el comando y el lector de datos después de que se hayan utilizado. Por eso es muy importante utilizar esta estructura using. Es más, Microsoft lo recomienda específicamente por eso, para liberar recursos de la conexión. Entonces ahí tendríamos ya nuestra clase usuario-servicio. Ahora sí podemos encargarnos del envío de correo. Esto lo vamos a hacer con una clase específica. Esto lo hemos hecho también en videos anteriores en el canal, pero en este proyecto pues lo vamos a repetir. Por eso, si has estado pendiente de los videos anteriores de este canal, muchos de estos procesos te parecerán conocidos, te darás cuenta que son bastante útiles y que al ponerlos todos juntos en un proyecto pues podemos obtener cosas interesantes. Así que vamos a encargarnos de esa clase correo. Para eso voy a crear quizás una carpeta en nuestra carpeta data, o directamente aquí junto al contexto puedo crear la clase, aquí como nosotros querramos. En este caso, para el correo no necesito mucho, así que dentro de la carpeta data voy a crear mi clase. Esta clase yo la voy a llamar email, así tal cual email. Voy a eliminar estas instrucciones innecesarias y vamos a empezar. Primero, dentro de esta clase lo que voy a hacer es un método void que se va a llamar enviar, para poderlo utilizar directamente, y este va a recibir el correo y el token que se va a estar enviando. ¿Por qué? Porque yo necesito saber a quién le voy a enviar el correo y qué le voy a enviar en el correo, en este caso el token. Y en este método pues lo único que voy a hacer es llamar a otro método que se llame correo y al cual le voy a enviar correo y token. Esto únicamente para aislar el método de envío con el método que contiene toda la información importante del correo. En este caso, ¿qué es lo importante? El acceso que vamos a tener a nuestro correo electrónico del cual se van a enviar los datos, y obviamente el dato que se está enviando dentro de ese correo electrónico. Entonces vamos a crear ese método que hemos llamado correo, que va a recibir nuestro correo receptor y va a recibir nuestro token. Muy bien. Entonces aquí vamos a definir lo importante. Lo primero, vamos a definir el correo emisor, o sea, nuestro correo electrónico del cual vamos a estar enviando nuestra información, y debemos definir nuestra clave emisor, o sea, nuestra contraseña de acceso hacia ese correo del cual vamos a estar enviando esta información. Vamos a hacer un método bastante sencillo, por eso es de que aquí hemos definido el correo y la contraseña de nuestro correo emisor. Esto lo podríamos hacer de otras maneras más complejas, quizás más seguras, pero aquí nos estamos centrando en lo básico y funcional. Así que incluso estos valores de estos parámetros o variables los podríamos tener en nuestro archivo appsettings.json, pero tendríamos que configurar la inyección de dependencias. Entonces, para hacerlo más sencillo, lo vamos a utilizar de esta manera. Así que aquí directamente vamos a utilizar
nuestra clase de correo system.net.mail. Vamos a utilizar el mail address para crear un objeto que se va a llamar receptor. Obviamente esto hace referencia a la persona o el correo al cual vamos a estar enviándole el correo. Entonces aquí vamos a inicializarlo enviándole el correo receptor. Ahí está, entonces ya tenemos el mail address del receptor. Luego vamos a crear otra mail address que vamos a llamar emisor y evidentemente lo inicializamos enviándole el correo emisor. ¿Listo? Ahí tenemos. Entonces podemos continuar. Vamos a crear un mail message, o sea, el mensaje del correo que vamos a llamar email, y lo vamos a inicializar enviándole nuestro correo emisor y el correo receptor. Listo, ahí lo tenemos ya inicializado. Adicionalmente a este objeto de tipo mail message que hemos llamado email, le vamos a definir un subject, el subject que va a tener el correo. En este caso yo le voy a poner Anistec, activación de cuenta. Así le voy a poner al asunto del correo. Aquí le voy a poner la tilde. Listo. Podemos continuar. También, obviamente, a ese objeto de tipo mail message, email, le vamos a definir el body, o sea, el cuerpo del mensaje que vamos a estar enviando. Ahí lo he dejado en blanco para definir las variables antes de llenar lo que va a contener ese correo, ya que en ese correo podemos tener un simple texto, podemos incluso tener una estructura HTML básica, siempre y cuando el receptor permita estructuras HTML dentro del correo. Entonces tenemos diferentes formas de trabajarlo. Por el momento lo voy a dejar en blanco, pero ya lo vamos a llenar. Solo vamos a configurar los otros objetos que vamos a estar utilizando. En este caso, nuestro email también le vamos a configurar isBodyHTML. ¿Para qué? Le vamos a decir que true. ¿Para qué? Para decirle de que el body, el cuerpo del mensaje, va a tener una estructura HTML, porque a mí me interesa darle un poquito de diseño a ese correo. Bastante simple, pero que tenga un pequeño diseño. Ahora vamos a crear el cliente, vamos a crear la configuración para ese envío de ese correo. Entonces vamos a crear un STP client que vamos a llamar SMTP. Y simplemente lo vamos a inicializar por el momento. Muy bien. Una vez inicializado a ese SMTP, a ese objeto le vamos a definir el host. En este caso, el host que nosotros vayamos a estar utilizando. Aquí tú configura el host del correo que tú estás utilizando para enviar. En este caso, yo el correo que voy a utilizar es un correo bastante viejo, que es de extensión hotmail.com. O sea, es un correo de Microsoft. Entonces, yo voy a utilizar el smtp.office365.com. Ese es el host SMTP de Microsoft. Entonces, es el que voy a utilizar porque voy a utilizar el hotmail.com. Tú configura el que estés utilizando. Lo puedes buscar SMTP para tal, para Gmail, etc. Y ahí te lo va a dar. También lo mismo para el smtp.port, que es el puerto el cual se va a estar utilizando para este envío. En este caso para Microsoft es el 587. ¿Listo? También el SMTP va a requerir de credentials, o sea, las credenciales de acceso. En este caso vamos a crear una instancia o un objeto de tipo network credential, y este network credential va a necesitar del correo emisor y la clave emisor, obviamente para acceder al correo. Entonces lo agregamos. Y para utilizar este network credential vamos a utilizar system.net. Listo. De esta forma ya tenemos configurado en parte el SMTP para el envío de ese correo. Ahora solo vamos a agregar otros parámetros más a la SMTP,
como por ejemplo el delivery method. En este caso el método de entrega va a ser un SMTP delivery method network a través de la red. Luego al SMTP también le vamos a configurar SMTP enable SSL. En este caso sí, vamos a habilitar SSL por cuestiones de seguridad. Por último, vamos a hacer una estructura try and catch para tener un pequeño control de errores en el envío directamente. Ahorita solo hemos configurado el SMTP y el correo en general. No lo estamos enviando por el momento. Aquí lo vamos a enviar, pero vamos a utilizar la estructura try and catch para tener, aunque sea un poquito de control de errores. Entonces aquí sí, directamente utilizamos el smtp.send. ¿Y qué le vamos a enviar? El correo que hemos configurado. O sea, el objeto de tipo email, que es mail message, con todos sus parámetros. Y ahí tendríamos. Y aquí obviamente esto arrojaría algún tipo de error. El error lo podemos configurar como nosotros querramos. Yo lo voy a dejar así. Pero obviamente podríamos personalizar el error. Muy bien, ahora sí vamos a configurar el body. El body podría tener simplemente un mensaje. Por ejemplo, podría tener: para activar su cuenta, haga clic en el siguiente enlace. Y le ponemos aquí adjunto el enlace. ¿Cuál va a ser el enlace? Pues el enlace va a ser obviamente la URL de nuestro sitio más el token. Hay que recordar lo siguiente. Vamos a ir a nuestra clase cuenta controller. Nos vamos a dirigir al método token. Si vemos nuestro método token, nosotros definimos aquí una variable que se llama token, y esto va a buscar en nuestro query un objeto llamado valor. Va a buscar ese valor. Entonces, este query nosotros lo vamos a utilizar en la URL para enviar el valor del token y así poder hacer todo el proceso de activación de la cuenta. Entonces, aquí en el enlace nosotros tendríamos que enviarle la URL de nuestro localhost, el nombre del controlador, que en este caso es cuenta, el nombre del método, que en este caso es token. ¿Por qué? Para que pueda cargar todo el proceso de activación, que es todo lo que está acá. Entonces en el correo tiene que ir adjunto a la URL el nombre del controlador, el nombre del token, el nombre del objeto query donde va a ir el token, donde va a ir ese token el token único de cada cuenta en base al registro. Entonces aquí, por ejemplo, lo que voy a hacer yo es lo siguiente. Voy a ejecutar el proyecto simplemente para ver qué URL se me asigna en este ambiente local. Entonces voy a hacer un .NET Run para solo ver lo siguiente. Esto es porque estoy en local. Al momento de publicar un proyecto, pues tendría yo que publicar el proyecto o sacar la URL que voy a utilizar del dominio que he comprado y utilizarlo acá, configurarlo acá. Ahora, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Como estoy trabajando de forma local, aquí está, miren, podemos ver que yo estoy utilizando un localhost en el puerto 7005 o en el puerto 5072. Entonces yo puedo utilizar cualquiera de estos. Voy a utilizar el primero, así que lo voy a copiar. Esta es la URL del sitio. Entonces la pego acá y, como les decía, tenemos que adjuntar el nombre del controlador, que en este caso es cuenta, el nombre del token, que es el procedimiento, que es el método que tenemos acá, token, y tenemos que adjuntarle el objeto. El objeto, en este caso, se llama, aquí con signo de interrogación, el objeto se llama valor, y este objeto va a tener asignado el token. ¿Cuál es el token? Pues aquí fuera de la URL le voy a concatenar el token que recibe acá. Entonces, token. ¿Listo? Y ahí prácticamente tendría.
Voy a ocultar esto y vamos a empezar a hacer cambios. Aquí ya está todo. Aquí está ya la URL con el token para que solo al darle clic ya se active la cuenta. ¿Por qué? Porque al darle clic a este URL que ya hace referencia a la cuenta, al método token y tiene el query valor, pues se va a ejecutar todo este proceso que programamos en cuenta controller. O sea, va a usar el procedimiento almacenado que se llama cuenta, le va a enviar el token, le va a enviar la fecha actual para verificar si se activa o no se activa la cuenta dependiendo del tiempo. Entonces voy a cerrar esto y vamos a terminar de configurar. Ahora, yo les decía, aquí podemos utilizar HTML. Yo voy a utilizar HTML, entonces voy a empezar a personalizar este mensaje. Muy bien, ya lo he configurado. Obviamente recorté esta parte del video para no hacerlo muy largo, pero aquí simplemente en body he definido, aquí con una arroba, que todo el string que voy a insertar pues va a ser múltiple línea. Entonces, ¿qué he hecho? Pues he creado una pequeña estructura HTML, aquí el doctype HTML, tengo aquí la estructura HTML donde abre aquí, cierra acá, luego he definido un head donde simplemente he puesto un título, donde he puesto un título al head que dice activación de cuenta. Luego en el body de ese correo ya he definido un título H2 que dice activación de cuenta para que aparezca ahí un poco grande y he definido un párrafo que contiene el mensaje. En el párrafo he dejado lo que ya habíamos puesto. Para activar su cuenta haga clic en el siguiente enlace, 2 puntos, y luego he definido una etiqueta A con lo siguiente. La URL que ya hemos sacado, que hemos visto cómo obtenerla, en un entorno local, obviamente en un entorno ya puesto en un hosting, pues vamos a poner aquí el nombre, la URL de nuestro sitio que hemos comprado, junto con el nombre del controlador, el nombre de nuestro método, que en este caso se llama token, que es el que activa la cuenta, y le enviamos el objeto que hemos llamado valor con el token adjunto. Y al final pues le he puesto activar cuenta dentro de esta etiqueta A. ¿Para qué? Para que esta URL no se vea, solo que se vean las letras, solo que se vea el texto que dice activar cuenta, que se vea como un enlace con letras azules. Para que cuando el usuario le dé clic, lo redirija a esta URL y se pueda activar la cuenta. Esto es así de simple. Obviamente, como estoy utilizando HTML dentro de una clase CSS, pues esto no se indenta correctamente, no está aquí bien estructurado, pero todo está acá. Todo está acá. Incluso yo lo podría poner todo dentro de una sola línea si así quisiera. Por ejemplo, acá lo voy a cortar todo el header, el body por acá, este párrafo acá y eso. Así tengo menos líneas de código y ahí está. Todo funcionaría igual porque al final es una estructura, no importa si está más a la derecha, más a la izquierda. Aquí obviamente la indentación nos ayuda a nosotros como desarrolladores a tener un mejor orden y poder entender el código, pero al final la computadora lo lee como esté, siempre y cuando esté ordenado estructuralmente, no ordenado visualmente, pero sí estructuralmente. Entonces ahí está, ese sería el correo que se va a recibir. Ahora que ya tenemos definida esta clase email, ya podemos pasar a configurar el correo que se va a estar enviando. Entonces vamos a ir a nuestra clase de usuario servicio, porque aquí tenemos pendiente el envío del correo. Entonces aquí donde dice insertar envío correo, que es el comentario que yo puse, vamos a hacer el envío del correo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una instancia de nuestra clase email. Vamos a llamarla email tal cual a este objeto. Lo inicializamos. Y ahora sí, aquí vamos a hacer primero una validación, siempre una validación, para asegurarnos de que el correo que tenemos acá, porque aquí este método actualizar token recibe un parámetro correo, pues en el caso de que ese correo no sea nulo, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar el objeto email y vamos a utilizar el método enviar. ¿Por qué? Porque ese es el método público. Entonces llamamos al método enviar. Ese método enviar podemos ver aquí en la sugerencia que recibe dos parámetros, un parámetro string correo y un parámetro string token. Entonces se lo vamos a enviar. Aquí ya sabemos que nuestro parámetro también se llama correo, entonces le llamamos al correo
Ahora nos pide el token. El token aquí lo tenemos definido. Aquí está el token, entonces, token. Ahí está. Obviamente este token nos está marcando error porque tiene que ser en un formato string, porque es un string el parámetro que recibe enviar. Ahí está, miren, es un string. En cambio aquí el token, pues es un token, es una variable global. Si lo hubiera definido aquí como string, no hay problema. Pero bueno, ahí está, todo tiene solución. Entonces, de esta manera nosotros enviaríamos un correo electrónico. Ahora, yo puedo copiar esto. Bueno, le voy a quitar estas llaves porque solo son líneas de código extra. Así está, entonces miren, 3 líneas de código. Y tenemos pendiente también. Tenemos pendiente en otro lugar el envío del correo, que creo que es cuenta controller. Así que vamos a ir aquí, cuenta controller. Vamos a buscar dónde estaba el envío. Creo que aquí en registro, sí, aquí está. Pendiente programar envío correo. Entonces aquí voy a pegar ese código. Obviamente voy a empezar a hacer los cambios. Necesito enviar los parámetros principalmente. Entonces los voy a buscar por acá. El correo se encuentra en mi modelo.correo. Entonces vamos a hacer aquí model.correo. Listo. Aquí voy a validar model.correo. Ahí está. Y el token, pues afortunadamente lo hemos llamado igual, token. Es la ventaja de siempre utilizar esas palabras claves o que nosotros se nos hace fácil entender y no estarlas cambiando mucho, al menos cuando estamos practicando programación o aprendiendo, porque si no nos vamos a confundir mucho. Ya cuando se tiene la experiencia, pues no importa porque nosotros revisamos rápidamente el código y encontramos el nombre de las variables. Ya al trabajar en equipo, pues siempre se utilizan estructuras. Cada equipo tiene cierta estructura para nombrar variables, constantes, parámetros, etc. En este caso, pues a mí para los videos me gusta utilizar esos nombres de variables o parámetros que sea fácil de entender de qué estamos tratando para no confundir. Por eso siempre a todo lo llamo casi igual, siempre y cuando haga referencia a lo mismo. Entonces ahí está, ya tenemos definida la clase de correo. ¿Y qué hemos hecho? Bueno, la vamos a ir a revisar porque no hemos hecho ese resumen de esta clase de correo. Entonces, aquí en este segundo bloque de código, porque ya programamos una clase de servicio, podemos ver que es una clase de correo que tiene un método enviar, que es el primero de acá, método público. Este método es el que se utiliza en el bloque del código anterior, o sea, en el de actualizar token, para enviar un correo electrónico al usuario. Este es el que nosotros mandamos a llamar desde cualquier otro controlador o clase. No estamos llamando el segundo método, que es el de correo. ¿Por qué? Porque el método enviar simplemente llama a este método, que este método es privado, y hemos llamado correo. Y este se encarga de configurar el correo electrónico y enviarlo utilizando el protocolo SMTP. Entonces, si tú quieres utilizar otro tipo de correo electrónico, etcétera, que no sea, digamos, uno de Microsoft, como puede ser Outlook, Office 365, Hotmail, Live, etcétera, pues tienes que buscar el protocolo SMTP del correo que tú vayas a utilizar como emisor. En este caso yo voy a utilizar un correo personal, obviamente un correo personal viejo, pero tiene que ser un correo específicamente para eso, porque aquí estamos configurando las credenciales. Aquí yo no le he puesto todavía el correo y mi contraseña, porque pues lo voy a hacer en un momento, pero no va a quedar grabado, ¿verdad? Eso no va a quedar grabado, porque son mis credenciales. Entonces este correo electrónico se configura, o en este correo electrónico se configura el cuerpo del mensaje, que contiene un enlace, que lo tenemos por acá, este enlace, que el usuario deberá hacer clic para activar su cuenta. El método utiliza la clase SMTPClient de .NET, aquí estamos utilizando .NET, no estamos utilizando tantos paquetes extra, tantos paquetes adicionales, no hemos instalado, creo que solo instalamos 3 paquetes en el primer video de configuración del proyecto, entonces estamos utilizando los muy recursos de .NET. Así no tenemos problema, ¿verdad? Así utilizamos todo lo que todos vamos a tener en común. Y este paquete SMTPClient de .NET, pues lo estamos utilizando para enviar el correo electrónico, y la clase que tenemos acá, Network Credential, lo estamos utilizando para autenticarse en el servidor SMTP, o sea, en el servidor de Microsoft, en este caso.
En resumen, pues la clase email es una clase auxiliar que la utilizamos para enviar correos electrónicos en la aplicación. Y eso es el resumen del trabajo que hemos hecho hoy, tanto en la clase usuario-servicio como en la clase email que tenemos por ahí. Entonces ya llevamos bastante avanzado el proyecto. Ya veré si seguimos con controladores para mantener un orden, para mantenernos dentro del código. Y al final pues vamos a crear las vistas. Que crear las vistas es fácil, pero lleva tiempo. Es fácil porque la lógica es bastante simple. Obviamente nosotros le vamos a agregar un extra. Vamos a obviamente utilizar las vistas Razor para agregarle código C# ahí en las vistas. Pero en general son bastante simples de realizar, ya que es prácticamente una estructura HTML a cierto punto, pero no es muy complejo. Sin embargo, sí lleva tiempo estar diseñando. Adicionalmente, pues vamos a estar utilizando Bootstrap Framework para darle un poquito de estilo a esas vistas. Pero eso va a ser prácticamente lo último que vamos a hacer. Y luego las pruebas para ver que todo funcione bien y poder hacer los cambios de los errores que podamos llegar a tener. Así que bueno, espero que este video te haya gustado o servido. Recuerda suscribirte a este canal si no lo has hecho, darle like a este video, activa las notificaciones, así te enteras cuando se publique el siguiente video que vamos a tener, que va a ser programando el usuario controller, que no lo tenemos. Así hacemos uso de esos métodos que programamos en la clase de servicio, los adicionales. Entonces activa las notificaciones, compártelo con tus amigos y pues nada más. Hasta el próximo video.